Esta noche yo quiero darte mayores razones, o mejor dicho, señalarte la razón mayor para tu fe y tu confianza en el Señor, para tus convicciones en Cristo. ¿Alguna vez te preguntaste qué fundamento tenés para creer? ¿Qué razones tenés para creer? Porque en una etapa, no hace muchos años atrás, andaba dando vuelta por allí un concepto de que la fe no se razona. Entonces, con algunos hombres de fe que explicaban y que predicaban que la fe no se razona, tuvimos algunas amables discusiones. ¿Cómo es esto de que la fe no se razona? Entonces descubrí que a lo que ellos se referían no era razonar la fe, sino razonar la duda. Entonces el hermano yo le decía, ¿cómo es razonar la fe para vos? ¿Cómo es? Dice, bueno, cuando una persona dice, ¿y si oro y no pasa nada? Le digo, pero no estás razonando la fe, estás razonando la duda. Porque razonar la fe es esto. Voy a abrir mi boca en oración. ¿Por qué? Porque hay un Dios soberano en los cielos que oye mi oración y que ha prometido responderme. Eso es razonar la fe. Amén. Entonces hoy quiero fundamentar tu fe. No crees en un Cristo que quedó muerto en la historia, sino en el Cristo que resucitó de entre los muertos y se sentó en el trono de la majestad en las alturas, y Él dijo, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mira si tenés razón para creer. Mira, este es el motivo de esta noche, en este mensaje. Aunque de pronto el título o el tema allí es un poco travieso, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Y qué? ¿Y qué con Jesús? Porque me estoy refiriendo en este contenido a eso que de pronto, bueno, lo dejamos pasar. ¿Y qué? Y eso sucede con muchas cosas, sucede con tantas cosas en la vida, como por ejemplo, ciudades, lugares, carreras, profesiones. ¿Y qué? ¿Acaso uno tiene que saberlo todo? Entonces, como entre tantas cosas que decidimos no involucrarnos, podría ser que no nos involucremos en conocer al Señor. Como en tantas cosas que decidimos, y bueno, ¿y qué? ¿Y la dejo pasar? Podría ser que alguien cometa el error de decir, y dejo pasar también algo que nunca tenemos que dejar pasar, que es mayor comprensión de la soberanía de Cristo. Por eso esa pregunta, porque sucede con muchos lugares. Cuando este año, a principio de año, estuve con mi esposa en la ciudad de Bariloche, esos regalos que te llueven del cielo, porque el departamento donde vive mi hijo Santiago quedó desocupado por algunos días, así que la casa venía de regalo, los pasajes los financiamos y nos fuimos a Bariloche esos días. Y anduvimos paseando un poquito. Estábamos en el Cerro Catedral, en las alturas allí, en la última aerosilla que sube. Y bueno, pleno verano, no hay nieve, así que no había mucha gente. Y yo estaba mirando y acordándome de aquella canción, Al mirar la belleza de tu magna creación, que canta Juan Romero. Y ese coro, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Estaba recordando todo eso y una señora se acerca y me dice, yo veo que usted está mirando las rocas y las piedras. Usted tiene que ir a ver la hermosura que es Villa Traful. Yo pensé que Villa Traful era una empresa. No sabía que era una ciudad, una población. Y me habló y me animó. ¿Y sabe qué dije yo en el momento? ¿Y qué? Tengo que ir a todos lados porque toda la gente me dice, tenés que conocer esto, tenés que conocer aquello, tenés que conocer. Entonces, bueno, cuando planeábamos el viaje de regreso, viajamos con el auto de Santiago desde Bariloche a Neuquén, y mirando la ruta, vi que la entrada a Villa Traful estaba allí nomás, saliendo de Bariloche, y desde la ruta 30 kilómetros para adentro en camino de Ripio, y dijimos, vamos a meternos. Y de verdad es un pequeño paraíso. Un lugar que lo mantienen lo más natural posible, tiene solo 7, 8 cuadras de calle asfaltada, todo lo demás está en lo más natural que se puede mantener. Realmente es un paraíso, bonito, hermoso. Y bueno, ya está escuchándome de que estoy hablando con entusiasmo. Hace un tiempo atrás hicimos en un programa de Más de lo Nuestro, hablando de las cosas nuestras,
Bueno, Estela nos llevó a pasear por el noroeste donde anduvo con la mamá, y yo lo llevé a pasear por esa zona donde anduve, y no pude dejar de contar esa experiencia de haber pasado por Villa Traful. Mire si lo hubiera dejado pasar. Hubiera seguido creyendo que era una empresa, que vaya a saber que era, nunca me hubiera enterado que era una población. Es decir, cuando uno le presta atención a algo, descubre mucho más, mucho, pero mucho más. Así que todas las cosas son importantes en la tierra, pero quisiera que nunca digas ¿y qué? Justamente con Jesús. A Jesús voy a ponerle todo mi interés, todo mi corazón, toda mi alma, todo mi espíritu, porque en Él está la vida. Él es la vida. Entonces, si hay algún rasgo de indiferencia en nosotros, nunca esté para con Jesús, sino que como en las cosas es distinto saberlo de lejos, saber que existe y que es tan bueno conocer de cerca, acercarnos y experimentar aquello. Allí está el hombre que viene a Jerusalén, un funcionario de la reina de Etiopía. Y este hombre, por alguna razón, vino a Jerusalén, está regresando en su carro, pero en esos días allí escucha hablar de los profetas y escucha hablar del Señor Jesús, y entonces se interesa y se ve que compra el libro de la ley y el libro de los profetas. Y viene en el viaje leyéndolo. Y está Felipe en una campaña fervorosa, ferviente, milagros y experiencias. Y el Señor le dice a Felipe: Felipe, te necesito, tengo una misión para vos. Tenés que ir al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y le advierte, es desierto. Es un camino desierto, pero te necesito ahí. Si Dios te llamara al desierto, qué sorpresa, ¿eh? Pero Felipe deja todo y va y se para en el desierto. ¿Y qué se puede ver en el desierto? Desierto. Arena, está junto al camino, y me imagino cuántas preguntas se habrá hecho Felipe. Señor, ¿y acá qué hago? ¿Qué hago acá? Y por allá ve venir un carruaje que no era de los más comunes, era el carro de un funcionario de los etíopes. Y cuando el carro se acerca, me imagino a Felipe preguntándose, ¿y ahora qué tengo que hacer? Señor, ¿qué querés que haga? Y hay cosas que el Señor no te las va a decir con mucha anticipación, pero si estás en el lugar que tenés que estar, no dudes que te va a decir las cosas con la más absoluta precisión. Y cuando el carro está pasando delante de él, con todo el ruido de los caballos y todo el ruido que hace un carruaje, ¿cómo irían leyendo la palabra arriba del carro? ¿Con qué fuerza le estarían leyendo? Que Felipe escucha cuando está en el relato: como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. Y entonces ahí Felipe le grita: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Y el hombre hace detener el carro y le dice a Felipe: vení, subí, explícame, porque si alguien no me lo explica, no lo entiendo. El etíope pudo haber dicho: y vaya a saber de quién es esta historia, ¿y a mí qué? Pero encontró quien se lo explique y no quedó en la indiferencia. Entonces Felipe, ungido por el Espíritu Santo con una habilidad del cielo, comienza un discipulado. Ahí, un discipulado rodante. No era la multitud a la que él le predicaba en Samaria, era un hombre arriba de su carro. Y desde esa escritura comienza a explicarle la obra del Señor Jesús, comienza a explicarle que Él es el Cordero que se entregó por nosotros, y se ve que el discipulado fue tan rápido, avanzando tanto, que le explicó del bautismo, seguramente, porque cuando pasan el desierto y llegan a un lugar donde hay agua, el mismo etíope le dice: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dice una sola condición: si crees que Jesús es tu Salvador, bien puedes ser bautizado. ¿Y qué dijo el hombre? Yo creo que Jesús es mi Salvador. Mire, un discipulado de avanzada, allí en acción, en movimiento, un discipulado rodante mientras se trasladaban. Le explica y no queda con que ¿y a mí qué? El hombre se interesó, y cuando hay interés, cuando hay un corazón abierto, mire qué abierto estaría el corazón de ese hombre que Dios le dijo a Felipe: interrumpí tu actividad, te necesito, porque he encontrado a alguien que tiene el corazón abierto para conocerme y necesito que le expliques. ¿Qué quiero decirte con esto? Toda actitud de indiferencia hace que uno pierda cosas muy importantes.
pero toda apertura para con el Señor te va a llevar, va a desembocar en una medida mayor de revelación. ¿Se entiende esto? Al terminar esta reunión, es posible que haya alguna persona para la cual fue una reunión más, fue un culto más. Y bueno, ¿y qué se hizo? Y qué sé yo, cantaron y también predicaron ¿y a mí qué? ¿Y qué? Y otros salieron de su casa con una apertura que dijeron, yo hoy quiero recibir palabra de Dios. Necesito adorar al Señor, quiero tener un encuentro con Él. Y sabes una cosa, como hombre, como siervo, como ministro, yo no logro ver, apenas logro ver quienes tienen los ojos abiertos. Y por allí logro ver cuando alguien se duerme porque abre la boca bostezando. Pero yo no logro ver los corazones abiertos. Veo el rostro de expectativa en muchos, pero te aseguro algo, el Señor está viendo el corazón abierto. El corazón está, ese corazón que está abierto delante del Señor, el Señor lo ve y ¿sabes qué va a pasar? No te va a dejar sin respuesta. Entonces no decimos, ¿y qué? Sino yo quiero. Así que, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Y qué con Él? Porque se trata de experimentarlo, se trata de entender y de experimentar su gloria. Y Jesús prometió que los que lo tienen a Él, los que lo reciben a Él, en su interior tendrán un río de agua viva. ¿Por qué razón estar atento, despierto y abierto al Señor? Porque la presencia del Señor en nosotros produce un cambio. Venimos hablando de esto desde hace varias semanas. Que el encuentro con Cristo, la experiencia con el Señor, produce cambios. Y en cada reunión, en cada momento, en cada oración, en cada devocional, cada encuentro que tenemos con el Señor, produce en nosotros cambios. Y esto es lo que el Señor dice, que el que cree en Él, en su interior correrán ríos de agua viva. Es más, cuando habla con la samaritana, Jesús le dice, el que bebiere del agua que yo le daré, tendrá dentro de él una fuente que salte para vida eterna. Es decir, más allá de una experiencia religiosa, más allá de un conocimiento teológico o simplemente un conocimiento intelectual, el Señor está hablando de una experiencia. Bienaventurados los que han venido a la casa del Señor diciendo, yo quiero más experiencias contigo, Señor. He experimentado el perdón de mis pecados, he experimentado el fuego de tu espíritu. En muchos de nosotros podemos decirle, he experimentado tu llamado, pero todavía me queda mucho para experimentar con el Cristo soberano, el Cristo de la gloria. Y esto es lo que quiero plantearte en esta noche. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Tengo algunos pasajes, los he puesto allí en su apunte, por el hecho de que a veces no los leemos aquí, pero quiero que lo tengas, especialmente para los hermanos que son de investigar, de profundizar, de dedicarle tiempo a seguir masticando esta palabra que recibe. Uno de los textos que tengo para leer con ustedes, tan conocido, lo hemos leído tantas veces, en Filipenses capítulo 2, mire lo que dice allí, desafiándonos a nosotros. El apóstol Pablo está desafiando a la iglesia de los filipenses. Los Filipenses es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, pero voy a contarle un poquito. Estos filipenses, los habitantes de Filipos, fueron los que experimentaron el momento en que Pablo es encarcelado. Es en Filipos, donde ellos están predicando el Evangelio. Justamente es en Filipos, al lugar a donde va, después de tener aquella revelación, estando en Troas, donde Dios le dijo a Pablo, cállate y escúchame. Y lo tuvo callado por varias horas y le mostró que tenía que ir a Macedonia. Filipos es una de las ciudades de Macedonia. Y cuando Pablo entra allí, la mano del Señor comienza a moverse en sanidades, en liberación, en transformación de vidas. Y los filipenses eran materialmente pobres. Estuvo entre las congregaciones compuestas por gente de mayor escasez material, pero marcaron una actitud de espíritu que ministró a todas las demás iglesias a las que Pablo le escribió.
Es decir, prestar atención a los filipenses va a inspirarnos en muchísimos aspectos, ¿Qué fue lo que despertó las convicciones en el corazón de los filipenses? Pablo les escribe y les dice, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y preste mucha atención aquí, sino que se despojó a sí mismo. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender, y por esto estamos buscando la iluminación de la palabra del Señor y la operación del Espíritu Santo para llegar a comprender más claramente qué significa cuando dice que Jesús se despojó a sí mismo. La figura de pronto más fácil para ilustrarlo es cuando alguien está ahogándose en una pileta o en un río y alguien se saca las ropas, se saca los zapatos, se saca todo y se tira al agua para salvarlo. Tiene que despojarse para poder ir en el socorro de esa persona. De pronto esto es una figura que ilustra un poquito lo que significa despojarse, porque Jesús se despojó de algo que todavía estamos tratando de entender. Aunque usamos la palabra gloria cientos y cientos y cientos de veces, utilizamos la palabra gloria, cantamos de la gloria, pero nos cuesta entender que Jesús, ¿de qué se despojó? Justamente de la gloria. Y despojarse de la gloria no es cambiar de estar alegre a estar triste. Vamos a ir viendo esta realidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estamos bien allí? Se despoja de la gloria, toma forma de hombre. ¿Cómo es que toma forma de hombre? Porque Él es más que hombre, Él es Dios. Pero el Dios creador toma forma de hombre para mostrarse, manifestarse a aquellos que habría de redimir. Y en ese, por decirlo así, por ese descender, viene primero que deja su gloria. Y su gloria nunca estuvo en peligro, la gloria de Jesús nunca estuvo en riesgo. Es como quien se saca una investidura y la pone en las manos más seguras. ¿Sabe dónde depositó Jesús su gloria? La gloria que Él se despojó en las alturas, la dejó en la mano del Padre. La gloria de Jesús nunca estuvo en riesgo, por eso Él no debió ir a la cruz para redimir su gloria. Él fue a la cruz para redimir tu gloria. Él fue a la cruz para redimir lo que Adán había perdido, lo que nosotros habíamos perdido. Amén. ¿Se va entendiendo esto, hermanos? Se despoja de su gloria, la deja en la mano del Padre y comienza esa escalera hacia abajo. Toma forma de hombre, de siervo, y no solamente allí, asume la cruz, muerte de cruz. No era lo mismo morir en un accidente, no era lo mismo morir mordido por las fieras en el campo o en el foso de los leones, no era lo mismo morir porque se ahogó en las aguas que morir siendo clavado en un madero. Ser clavado en un madero, es decir, todas las demás muertes podrían tener que ver con un accidente, pero morir en el madero significaba una carga de maldición. Así que Jesús deja su gloria con el Padre, toma forma de hombre, se manifiesta en la tierra y viene y asume la maldición que estaba sobre los hombres, la carga sobre sí y la clava en el madero. ¿Puedes entender esto? Bienaventurado el que está encendido para comprender este aspecto. Y cuando Él consuma la obra, cumple la obra de redención, de salvación, habiendo clavado en el madero todos nuestros delitos y pecados, el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y mire, alcanza autoridad en el cielo, o sea, recupera su autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Vas entendiendo en quién creíste?
¿Vas entendiendo dónde están los fundamentos de tu fe? ¿Por qué tenés que tener confianza en Cristo? Porque más allá de una cuestión religiosa, estás creyendo al que te ha redimido, al que te ha salvado, al que tiene toda la autoridad, a quien el Padre le delegó toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nuestro Señor. Gloria a Dios. Así que allí lo tenemos claro, ¿eh? Se despoja de su gloria, asume nuestro lugar, vence el mal, obtuvo la suprema victoria y alcanzó la máxima autoridad. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino ¿en quién? En el nombre de Jesús, la máxima autoridad. Entonces quiero avanzar en algo donde necesito ahora el máximo de tu atención. El pasaje de Corintios, que más conocemos y recordamos y en qué campaña no lo predicamos y lo tenemos grabado en el corazón, es 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué glorioso es esto, ¿eh? Estamos en Cristo, somos nueva criatura, redimidos por su sangre preciosa. Pero quiero que pongas tu atención en el versículo siguiente, en el versículo anterior. Pablo está hablándole a la iglesia del Señor, hablándole a los creyentes, y les habla de una experiencia más profunda en el conocimiento del Señor. Vamos hacia allí, avanzamos. Versículo 16. Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y no se está refiriendo el término de carne cuando hablamos de concupiscencia, de perversidad, de maldad, de una naturaleza caída, de una naturaleza de pecado. No se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo al aspecto humano. Entonces Pablo dice, de aquí en más tenemos un conocimiento mayor para conocer a las personas mucho más allá del aspecto humano. Cuando usted ve a una persona, ¿qué ve? Ve el aspecto humano. Cuando alguien pasa al altar para recibir una oración, ¿qué se ve en esa persona? El aspecto humano. A veces en un diálogo, en una charla, no pasa simplemente de entender el aspecto humano, si está contento, si no está contento, si de qué cuadro es simpatizante o qué artista le gusta, no sale del aspecto humano. Pero los que están encendidos en el Espíritu han aprendido a ver que dentro de ese cuerpo vive un ser humano que tiene mucho más valor. ¿Se entiende? En estos días vamos a estar produciendo un programa hablando del ministerio a las cárceles, hablando del valor de la libertad y del valor que tienen esas personas que están privadas de libertad. Porque el aspecto humano es que son personas que están privadas de la libertad. Pero cuando aprendemos a mirar, como Pablo dice, más allá de lo que ven nuestros ojos y más allá de ese cuerpo de carne, empezamos a ver que son personas que tienen alma y espíritu, que tienen que ser redimidos por la gracia de Cristo. Amén. Bienaventurado el que aprendió a abrir los ojos espirituales y ya no ve la gente como gente, sino ve las personas como personas que necesitan la redención y la salvación en Cristo Jesús. Bienaventurado el que entiende esto. Entonces, si eso pasa con las personas, ¿cuánto más pasa con el Señor? Y esto es lo que Pablo quiere dejarnos bien, pero bien en claro. Si conocía a Cristo en la carne, es decir, como hombre, ¿y qué sabemos de Cristo como hombre? Bueno, nace en Belén, es lo que más recordamos. Lo anunciaron los ángeles, vinieron los pastores allí hasta el pesebre. Y bueno, José y María tuvieron el bebé allí entre la comida de los animales, entre las pajas, ahí en el pesebre. Y lo persiguieron y tuvieron que huir con él. Sabemos toda la parte física. Muy pocos detalles de su adolescencia, excepto uno, que los padres andan de viaje, se olvidan del pibe, se asustan porque va un día de camino y no lo tienen con ellos. Y cuando regresan, ¿dónde está? Está sentado en el templo hablando con los doctores de la ley. Los padres, ¿qué vieron? El chico, ¿qué vieron los doctores de la ley? La sabiduría del cielo en ese chico. ¿Se da cuenta? Los padres solo veían el chico.
Pero esos hombres que estaban allí estaban impresionados por la sabiduría que había en ese chico. Podían ver mucho más que el adolescente. Estaban viendo la sabiduría de Dios sobre él. ¿Vamos entendiéndonos? Entonces, luego leemos los evangelios y encontramos a Jesús caminando en las calles, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, abriendo los ojos de los ciegos. Lo vemos a Jesús en su ministerio terrenal entre 12 muchachos que estaban tratando de creer y de obedecer y que tenían muchas dificultades. Allí está Jesús entre ellos. Y el mismo libro de Hebreos nos habla de Jesús en los días de la carne, es decir, mientras vivió en un cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede cuando uno vive en un cuerpo físico? Está limitado a tiempo y espacio. Está limitado porque tiene hambre, siente frío, tiene que descansar. Por eso es que Jesús, agotado del viaje y del estar entre la gente, cuando se sube a la barca, se acuesta sobre un cabezal de la barca y se duerme y se olvida de la tormenta y de todo, y los discípulos están desesperados y él está durmiendo ahí, lo vienen a despertar. ¿Por qué? ¿Era un dormilón? No, estaba físicamente agotado, físicamente gastado de todo el trabajo, necesitaba descansar. Entonces, este es el Jesús que hemos conocido en la carne, físicamente. ¿Nos vamos entendiendo? Porque tenemos que avanzar en esto que Pablo dice. Si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque algo sucedió cuando Jesús permitió que su cuerpo fuera crucificado en el Calvario. ¿Cuántos están listos para recibir esto que viene? Lo que usted va a recibir ahora no es para decir, ¿y a mí qué? ¿Y qué? Esto es para decir, Señor, dame tu gracia para poderlo entender. Y en los días siguientes, y en las horas siguientes, y en las semanas siguientes, seguir orando, Señor, ayúdame a entender esta verdad. Cuando Jesús es colgado en el madero, carga sobre su cuerpo, sobre su carne, sobre su cuerpo físico, todo el pecado de la humanidad, el tuyo y el mío. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque lo toma sobre sí mismo. Y luego es llevado al sepulcro. Esos son los 3 días del cambio absoluto. En todos los aspectos. Es un cambio absoluto. Cuando los incrédulos le piden a Jesús una señal, él dice, esta generación perversa y adúltera pide señal. En realidad lo que ellos estaban buscando era excusas, no que querían creer en él. Y él dice, sin embargo, le va a ser dada una señal. ¿Cuál era? La señal de los 3 días. Y les dice, la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, así estaría Jesús en la tierra misma. 3 días y 3 noches. Y entonces les da esta señal, y al final de estos 3 días, claro, no tenemos demasiado para tratar de averiguar suficiente con lo que las Escrituras nos dice, ¿qué pasó en las horas que su cuerpo estuvo en el sepulcro? ¿Qué sucedió en esos momentos que él estuvo en el sepulcro? Allí estaba su cuerpo, allí estaba su carne, pero su espíritu fue con autoridad del cielo al mismo infierno y le arrebató al diablo las llaves que el diablo le había arrebatado a Adán en el Edén. ¿Puede entender esto? Entonces cuando para el mundo entero Jesús estaba muerto, no estaba nada muerto, estaba retomando la vida. Y luego de retomar la autoridad y de retomar las llaves, resucita, venciendo a la muerte y saliendo del sepulcro. ¿Cuántos días llevó todo ese proceso? 3 días y 3 noches. Y esos 3 días trajeron un cambio total, que es el que nosotros necesitamos entender. El Jesús que usted vio arriba de la balsa no es el mismo Jesús que salió del sepulcro. ¿Es la misma persona? Sí, es la misma persona. ¿Es el mismo hombre? Sí, es el mismo hombre. ¿Se llama de la misma manera? Sí, se llama de la misma manera. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Es que cuando él sale del sepulcro, sale resucitado en gloria. Su estado no es el mismo de antes. Entonces, para mucha gente todavía abrazada a un concepto religioso,
todavía lo imaginan colgado en el madero. Gracias a Dios por los que ya se avivaron que no está más colgado en el madero. Para otros todavía sí están como en un eterno funeral pensando que Él está en el sepulcro. Gloria a Dios por los que ya se avivaron que no está en el sepulcro. ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde está? Quien resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte y ascendió a la gloria eterna, otra vez al lado del Padre, en la majestad en las alturas, porque el Padre le dio nombre sobre todo nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! Antes de la crucifixión, San Juan capítulo 17, versículo 5, lo escuchamos o leemos en la oración que Él hace allí. Padre, cuánto anhelo la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué fue lo que dejó Jesús en la mano del Padre para descender? La gloria que tuvo con el Padre antes de la creación del mundo. Él dejó la gloria en la mano del Padre, asumió tomar cuerpo de hombre y vino para morir en la más horrenda de las muertes para cargar el pecado de la humanidad. Esta es la parte que más entendemos del Evangelio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por nosotros. Resucitó para darnos vida. Pero ahora esta es la parte que necesitamos entender y es lo que Pablo dice. Si hemos conocido a Jesús en el cuerpo físico, en la carne, limitado a tiempo y espacio, ya no está así. Ya no está en esa condición. ¿Dónde está nuestro Dios y Rey? ¿Dónde está nuestro Salvador? ¿Dónde está nuestro Señor? En el trono de la majestad en las alturas. Y mire cómo cambian las cosas. Cuando Él le dice a los discípulos, y si ustedes van a hacer mayores cosas que yo. ¿Era grande lo que Jesús hizo? Claro que sí. Abrir los ojos de los ciegos, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos. ¿Cuántas cosas hizo? ¿Eran grandes? Sí que eran grandes, pero Él le dice a su iglesia, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Por una razón, yo voy al Padre. Y cuando el Señor le dice a los apóstoles que Él se va a donde está el Padre, ellos sienten que los va a abandonar. Y los tiene que consolar y decir, no los voy a dejar solos, voy a mandar mi Espíritu, el Espíritu Santo para que esté con ustedes, entiéndanme, yo quiero estar de vuelta con el Padre, allí está la gloria que tuve siempre con Él. Y Él vuelve, ¿a dónde vuelve? Al trono de la majestad en las alturas. ¿Sabes qué está haciendo? Todos los días intercede por ti y por mí. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mirá si esto no te da razón para confiar. Si esto no te da razones para adorar, mirá si esto no te da razones para reprender las fuerzas de las tinieblas y todo engaño y mentira del diablo. ¿Has creído? No en el que quedó colgado en el madero, resucitó de entre los muertos y está en su trono alto y sublime. Amén. Y aquí vamos. Tengo que utilizar una ilustración porque ninguno de nosotros subió al cielo para verlo. Pero sí tomo lo que Juan vivió. ¿Qué diferencias hay entre el Jesús que caminó entre las multitudes, que lo empujaron, que lo chocaron, que entre medio de la multitud ahí pegajosa que está queriendo, que menos mal que no había fotografías, sino todos se querían sacar una foto con Jesús, pero sí la gente quería que los vieran al lado de Él, al lado de Jesús, para hacer fama nomás. Pero una mujer entre la multitud enferma, lucha, y llega a colgarse del borde de su manto y es sana en el momento. Entonces los demás están rodeándolo simplemente de curiosos, pero esta le está rodeando por una necesidad y es tocada por el Señor. Entonces quiero utilizar una ilustración. Ya le he pedido al Señor perdón por ilustrarlo de esta manera tan escasa y pobre, pero es la forma en que puedo explicárselo de alguna manera. Estuve cuando instalamos los primeros reflectores aquí y tengo que confesar que varios pasos de progreso. Ha habido cambios de lámparas, hoy estamos usando lámparas LED, entonces no conozco mucho de los detalles. Sí recuerdo cuando instalamos los halógenos, los reflectores halógenos con suficientes lumen, con la potencia para iluminar aquí. Levantaban temperatura que te quemaba los dedos.
Y cuando lo encendías era mejor que no estuvieras de frente, porque quedabas viendo una lámpara así, que quedabas viendo una nube blanca. Entonces, vamos hacia... Esto es una ilustración, por favor, no ande diciendo que Jesús es un reflector. Entonces aquí vamos, ahí lo tenemos. Mire cómo alumbra, qué lindo que alumbra. No lo voy a mirar mucho porque me quedo encandilado. Ahora, si usted toma una escalera y sube y lo toca, le va a quemar los dedos. Y si se detiene delante del reflector para mirarlo por un rato, va a quedar encandilado. ¿Y eso qué es una luz natural? Wow, una luz artificial. Bueno, cuando Pablo, siendo Saulo de Tarso, está ciego persiguiendo a los creyentes, va hacia la ciudad de Damasco para concretar un plan de persecución y Jesús le sale al encuentro. La presencia del Cristo, que ya no andaba caminando entre los hombres, la presencia de Cristo que ya había superado la etapa de la cruz, ya había superado la etapa del sepulcro, ya resucitó y con su gloria y majestad se le aparece a Saulo y lo deja ciego. Y Pablo dice, una luz que descendió del cielo y me dejó ciego. Y observando este detalle voy a decirle algo. La misma luz que dejó ciego al hombre religioso, obstinado, perseguidor de la iglesia, lo dejó ciego, es la misma luz que iluminó a ese hombre que se convierte en el apóstol Pablo. Es la misma luz que lo lleva a una conversión, a un cambio, a una transformación de vida, a un indagar y conocer y buscar del Señor. Y tremenda respuesta de Dios. La mitad del Nuevo Testamento es escrito por ese hombre. Entonces quiero ilustrarle así. Imagínese este reflector que lo mire, le encandila, que lo toque y lo quema. Lo apagamos para que se enfríe un poquito. Subimos con una escalera y lo tomamos y lo bajamos de allí. Y lo ponemos sobre una mesa. Entonces, ¿qué hacemos todos los curiosos? Venimos ahí a esa mesa. Y no falta quien le tironee el cable y quien meta el dedo y diga, ¿y por qué no esto? ¿Por qué no cambiar el otro? Y todo el mundo opina y está tocándolo. Y a alguien se le ocurre hacer un poquito de contacto con el cable y larga algunos destellos y guarda que se enciende. Y allí está, desarmado arriba de la mesa. Yo estaría entre los curiosos que se meten a tocar. ¿Usted? ¿Cuántos reconocen ser curiosos que no se quedaría mirando de lejos? A ver cómo es, a ver cómo funciona. Y yo le cambiaría esto, y yo haría así, yo haría lo otro. Algunos dirían, sacalo de acá. Bueno, eso es lo que sucedió con Jesús cuando Él deja su gloria con el Padre y aparece en la tierra como hombre. ¿Quién no opinó de Él? ¿Quién no lo maltrató? ¿Quién no dijo cualquier cosa respecto al Señor? ¿Quién estuvo al lado de Él entendiéndolo todo? Por allí, ¡ping!, un destello de su gloria y lo ven glorificado en el monte. Y Pedro se entusiasma, dice, ahora me hago famoso, hagamos aquí 3 cabañas y quedémonos. Y el Padre tiene que decirle desde el cielo, mira Pedro, no, tu voz no, es la voz de Él la que hay que escuchar. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pequeños destellos, pero hermano, sí, esos pequeños destellos produjeron milagros. Esos pequeños destellos de su gloria resucitó al hijo de la viuda. Esos pequeños destellos de su gloria resucitó a Lázaro. Esos pequeños destellos de su gloria produjeron milagros. Hermano, ¿está seguro? Sí, pequeños destellos. Pequeños destellos. Porque Él estuvo en la condición de hombre, viviendo como hombre y soportando como hombre la incredulidad y la falta de respeto del mundo entero. Y ahí sí me asusta pensar que yo estuviera entre los que le faltaban el respeto. Que allí yo estuviera entre los que no creyeron en Él. A veces me pregunto y digo, ¿qué habría sido verlo cuando Jesús asumió la cruz para salvar mi vida? Y me pregunto, ¿no estaría yo entre la multitud gritando que lo crucifiquen? Porque cuando uno está cerrado, está cerrado. Cuando uno es incrédulo, es incrédulo. Entonces, en ese tiempo que Jesús estuvo como hombre, ¿quién no le tironeó del cable? ¿Quién no lo maltrató? ¿Quién no confundió su naturaleza y su gloria y su presencia? Y finalmente Él va a la cruz y va al sepulcro
y el Padre lo arma de nuevo. Y ya armado de nuevo, es colocado, instalado de vuelta en su lugar. Y entonces, instalado de vuelta en su lugar, usted lo mira y lo deja ciego. Usted lo mira y no es una luz que encandila, es una luz que ilumina. Por esto Pablo escribe de esta manera, porque mirando a cara descubierta el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que Jesús ya no anda caminando en las calles de Jerusalén. Ya nadie ni lo verduguea ni lo maltrata, ya nadie lo empuja, ya nadie lo rechaza. Él está en el trono de la majestad en las alturas, en la luz inaccesible que solo entran allí los que han sido limpiados por la sangre de Cristo para ver la gloria del Cristo que reina para siempre. Bienaventurado el que se avivó y entró a la presencia del Señor. Bienaventurado. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cristo ya está instalado en su lugar. ¿Cuál es su lugar? El trono de la gloria. ¿Cuál es su lugar? Junto al Padre. Ese lugar que Él dejó para venir por nosotros. ¿Cumplió la obra por nosotros? ¿Completó el plan de la redención? ¿Ha pagado por todos tus pecados? ¿Sí o no? ¿Cumplió la obra? ¿Consumó la obra? ¿Terminó su etapa? ¿Y qué hizo? Fue de nuevo al lugar donde debió estar. Y volvió otra vez a la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué quiero decirte en esta noche? Podrías decir, ¿y qué a mí? ¿Soy un buen religioso? ¿Lo tengo en una estampita? Un poquito más moderno, lo tengo en una foto allí cuando salió del sepulcro todo demacrado. Yo soy un buen religioso. Yo me acuerdo que sentí en las películas el ruido del martillo traspasando, metiendo los clavos en sus manos y en sus pies. Y estarías todavía mirando al Cristo en el plano de la carne. Estarías mirando al Cristo en el plano humano. No se te habrían abierto los ojos para descubrir que resucitó en gloria, que tomó la majestad, que tiene toda la autoridad, que está junto al Padre en el trono en las alturas, y el que se detiene a mirar al Señor no está mirando un hombre de barba, está mirando un hombre que tiene toda la gloria y la majestad, y cuando estás mirando al Señor Jesucristo, tu vida está siendo transformada. Esto es lo que hace, amados, que la vida del creyente sea transformado. Si no crecemos en ese detenernos para ver el rostro del Señor en gloria, en su soberanía, seremos excelentes religiosos, seremos excelentes historiadores, podremos narrar las historias de todo lo que pasó con Cristo en la tierra, pero nunca entenderíamos lo que está pasando con el Cristo en la gloria. Pero lo que te da autoridad sobre toda obra del mal es entender lo que Cristo en la gloria está haciendo. El término gloria, muy confundido para nosotros, muy hablado, muy mencionado, pero si hay algo que lo aclara es la gloria real de Cristo y estar en su presencia. Te transformará, te transformará, te transformará. Esta es una de las verdades que de pronto las sabemos superficialmente o teóricamente. Esta es una de las verdades que ante el desafío que recibís esta noche tenés dos opciones, decir, ¿y a mí qué? Listo, sigo con lo mío. O podría ser que de aquí en más se encienda dentro de ti una búsqueda. Señor, quiero conocerte reinando en gloria y majestad. Quiero conocerte. Todo lo que te venga a la memoria será de su caminar en las calles de Jerusalén, renegando con los discípulos, enfrentando a los fariseos. Todo lo que te venga a la memoria es el cuadro de Cristo en el plano humano. Pero qué bueno que empieces a descubrir que Él está en la absoluta gloria y majestad, porque el Padre le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y ahí van las mías, y toda lengua confiese, y ahí está mi lengua para confesarlo, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Te estoy desafiando a meterte en una mayor experiencia. Podría ser que digas, y bueno, ¿y a mí qué? O que digas, no, de aquí en más yo comienzo una búsqueda incesante para conocer al que reina en gloria y majestad. Porque aquel que conocimos dando destellos de su gloria en la tierra, solo destellos, pequeñas muestras de su majestad, pequeñas muestras de su poder, hoy está en su trono con su absoluto poder, con su absoluta majestad, con su absoluta gloria. Este es el Cristo que tenés que conocer. Es decir, el mismo que has conocido
aprender a conocerlo en la otra dimensión, en la dimensión en la que a la que Él pertenece y la dimensión a la cual nos va a llevar. Entonces la salvación en el Señor es que justamente el lugar que Él ha preparado para los creyentes es allí donde está su gloria. No es de vuelta al huerto del Edén, con todo lo lindo y hermoso que podría haber quedado después de la resurrección de Cristo, sino el lugar que Él está preparando para ti y para mí es en el cielo, donde está su absoluta y eterna gloria. Amén. Entonces te pregunto esta noche, ¿qué harás? ¿Quedará allí con qué y a mí qué de Cristo? ¿O comienza esa búsqueda, eso que significa creer en Jesús, que es renunciar a toda indiferencia? Hace un tiempo que vengo contándole a la iglesia y muy sinceramente lo digo. Aunque a usted le cueste creer, cuando me doy cuenta de su grandeza, me doy cuenta qué escasa que es mi búsqueda. Cuando me doy cuenta de lo grande de su amor por mí, me doy cuenta qué mezquino he sido yo con Él. Cuando me doy cuenta de lo inmenso de su amor para conmigo, más me doy cuenta de lo indiferente que yo he sido con Él. Y entonces quiero desafiarte, porque esto es lo que te ocurre cuando te empezás a acercar al Señor. Todos los formatos religiosos que tenemos quedan chicos cuando nos acercamos a la gloria del Señor, porque el acercarse a esa gloria trae transformación, transformación, transformación. No nuevas modalidades religiosas, sino una transformación total en nuestro interior. Esto es aceptar a Cristo, es abandonar el pecado, es ponerse a su amparo, es entregarse para que Él viva con toda su gloria en nosotros. Lo que usted tiene en ese pequeño apunte es simplemente algunos versículos para ayudarle en esta búsqueda. Hoy he planteado este desafío delante tuyo. Podrás decir, ¿y qué a mí? O podrás decir, este 9 de julio, donde mi patria recuerda algo tan importante, ¿por qué no comenzar algo muy importante en la vida del Espíritu? ¿Por qué no comenzar algo muy importante en mi búsqueda con el Señor? Qué lindo será encontrarte en las semanas siguientes, habiendo tenido mayores experiencias. Y ocurrirá el tiempo y te voy a asegurar algo, no va a hacer falta que lo cuentes, todo el mundo estaremos detrás tuyo preguntándote qué te pasó. ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué todo ese cambio? ¿Qué ha pasado ese fervor que se desató en ti? ¿Qué es lo que sucede? Es que evidentemente te has encontrado con el Cristo de la gloria. Amén. Hablamos un poquito entre casa. Hablamos un poquito entre casa. Somos una iglesia emocionalmente moderada, comparándonos con congregaciones en otros lugares del mundo donde el fervor, la explosión emocional, el salto, los aplausos, la danza, en algunos casos es genuina expresión del espíritu y en otros es una cuestión cultural. Son así en todo. Entonces los festejan danzando, los festejan bailando, los festejan con expresiones de fervor, y cuando hermanos de esos lugares del mundo vienen aquí a Argentina están preocupados por nosotros, que nos ven como demasiado quietos, que nos ven como demasiado callados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Me entusiasma ver el entusiasmo que ellos muestran, pero aún así no quiero que sea por una cuestión cultural, sino que sea por una vivencia espiritual. Cuando una persona está siendo tocada por el Espíritu de Dios, empieza a brotarle en todo su ser el gozo y la fortaleza del Señor. Y un fervor que no es inventado, y una santidad que no es inventada, y una consagración que no es inventado. Algo le brota de adentro, porque es lo que Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando Jesús? Vivencias, 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 vivencias. Es decir, la vida de Cristo en nosotros. ¿Nos entendemos, amado? He estado meditando mucho en estos días y quiero decir que cuando observo y pongo a alguien allí para mirarlo, soy el primero que miro. Entonces digo, ¿qué sucede que uno no es
demostrativo para con el Señor en el gozo, en la paz y en la gratitud que debe tener. Esta mañana utilicé una ilustración que de pronto es más difícil que la del reflector, porque por lo menos un reflector usted lo vio alguna vez y alguna vez se detuvo y se encandiló, y entonces más o menos puede entender a lo que me refiero. Pero quiero preguntar aquí, ¿alguien vio alguna vez un lingote de oro? Ni en la película lo vi, nunca vi una. Incluso más, alguna película que vi eran medios así como algo como punta de diamante, así medio achatado. Así lo presentaban los productores, como si fuese un ladrillo facetado, biselado, digamos. Nunca vi un lingote de oro. Así que si te hablase de un lingote de oro, me parece que tenemos más distancia en la ilustración, ¿cierto? Pero aunque no lo hayas conocido, aunque no lo hayas visto, esta mañana hablamos de uno de 5 kilos. Yo no tengo la menor idea cuánto pesan. Pero como no nos vamos a agrandar demasiado, vamos a hablar uno de medio kilo. ¿Está bien? ¿Le conforma uno de medio kilo? Que alguien viniera y te dijera, mira, en el testamento de tus ancestros se encontró que sos heredero de este lingote de medio kilo. Y lo pone en tu mano. Y entonces a ver si me cabe en el bolsillo. Voy a sacar el celular de ahí para que me quepa y lo pongo. ¿Andarías así, con un lingote de medio kilo de oro en tu bolsillo? ¿Le dirías a los demás, mira, me dieron esto, no sé para qué sirve? ¿Sabes lo que el Señor te dio? No tiene medio kilo. No es un lingote de oro. Te dio la vida eterna. Te abrió las puertas para entrar al cielo. Te dio el perdón de tus pecados. ¿Vale más que un lingote? Vale más. ¿Que cuánto? Que todo el oro del mundo. Vale más. Entonces he puesto así en la balanza mi reacción emocional ante verdades como estas. De pronto tenemos esa reacción emocional así tan a flor de piel cuando alguien nos habla de algo que nos enfurece, que nos enoja, que nos ofende. Cuando escuchamos de algún tipo de injusticia, emocionalmente nos involucramos y hasta ya estamos queriendo gritar venganza. Entonces me pregunto yo, si acaso algo no sucederá con nuestras emociones que están así como un poquito apagadas, que están así como un poquito falta de fervor. Entonces vuelvo a desafiarte esta noche. ¿Tenés razones para tener paz? ¿Tenés razones para tener fe? Uno solo tiene fe. ¿Tenés razones para tener el gozo del Espíritu? ¿Tenés razones para adorar al Señor? A ver, me voy a poner en incrédulo por un momento. Pero le voy a aclarar, le creo todo al Señor. Ustedes tienen que hacerme creer en ustedes. ¿Tienen gozo en su corazón? Amén, hermano. ¿Tenés paz en tu vida? No sé. ¿Tenés razones para haber creído lo que creíste? ¿Tiene fundamento tu confianza en el Señor? ¿Dice o no dice las Escrituras que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él te lo daría? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces yo quiero hacerte una invitación, no para satisfacerme a mí, sino para decirle al Señor, estoy tan agradecido con lo que has hecho conmigo, Señor. Estoy tan agradecido. Así que este altar está abierto para los que están agradecidos. Este altar está abierto para los que se animan a decir, hoy voy a superar mi indiferencia, hoy voy a superar ese frío emocional, hoy me voy a tornar en persona expresiva. Yo creo sinceramente que muchas personas que son muy expresivas en otros aspectos de la vida, si fueran la mitad de expresivos en las cosas espirituales, verían tremendos cambios. Verían fruto maravilloso en su vida. Amén, lo repito, el altar está abierto para los que tienen algo que agradecerle al Señor. ¿Tiene usted algo que agradecer? ¿Tiene algo usted por lo cual darle gloria? ¿Tiene algo? El altar lo está esperando, mi hermano. El altar, si usted no tiene nada que agradecerle, dígale al Señor esta noche, no tengo nada que agradecerte, me voy tranquilo. Pero si usted tiene algo que agradecer, supere todas las barreras y llenemos este altar con cantos de fervor, de gratitud, de alabanza. Y yo tengo algo que agradecer, tengo muchísimo que agradecer y algo
y algo de qué arrepentirme y decirle, Señor, qué distraído que estoy a tus realidades, qué distraído que estoy a tu verdad, qué distraído que soy ante tu majestad, ante tu gloria, ante tu señorío, qué indiferente es mi corazón ante las verdades eternas que traen transformación a mi vida. Así que quiero esta noche ofrecerte frutos de labios que confiesen tu nombre, sacrificio de alabanza, decirle, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguna de sus bendiciones, no olvides ninguno de sus beneficios. Si lo podía decir el salmista en la antigüedad, ¿cuánto más podés decirlo tú? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca. Dale tu adoración al Señor, dale tu adoración, dale tu adoración, dale tu alabanza.